Doctor, buenas noches. Mi grupo está integrado por el señor Uber Vargas, Javier Muñoz, Asednet Luna y Gladys Iguama. Como presentador del caso, presento el tema del estudio del caso de cumplimiento y extinción de la obligación entre construcciones futuras y materiales X y Z. Resumen del caso. El caso analiza un conflicto contractual entre las empresas constructoras futuras y materiales de X y Z, centrado en el incumplimiento de obligaciones contractuales y la posible aplicación de una cláusula penal como sanción. Se examinan tres cuestiones claves. Si materiales X y Z incumplió la entrega de materiales, si construcciones futuras realizó los pagos pactados y si es procedente aplicar la cláusula penal estipulada en el contrato. Análisis jurídico. Se basa en el artículo 1583 del Código Civil ecuatoriano, que establece que los contratos son ley para las partes, debiendo cumplirse en sus términos. Ante el incumplimiento, la parte afectada puede solicitar la resolución del contrato bajo la condición resolutoria tácita y reclamar daños y perjuicios, incluyendo el daño emergente y lucro cesante. La doctrina respalda la obligación de indemnizar estos casos, siempre que se prueben los daños ocasionados. Construcciones Futuras firmó un contrato con Materiales X y Z para el suministro de materiales de construcción por $100,000, con un cronograma de pago de 3 cuotas de $40,000 al inicio, $30,000 a los 3 meses y $30,000 al finalizar la entrega. El contrato incluía la cláusula penal de $5,000 por cada semana de retraso en la entrega. Se verifica el incumplimiento por parte de materiales X y Z, lo que habilita a construcciones futuras a exigir la resolución contractual y la indemnización correspondiente conforme a lo establecido en el derecho civil ecuatoriano. Problemas legales a resolver. Como primer punto, el cumplimiento y mora. Evaluar la constitución en mora de materiales X y Z por el retraso en la entrega de los materiales en virtud del retraso de la entrega de materiales, aquello acarrea en afectación jurídica económica a los derechos que le corresponden a la parte. Esto, según la doctrina jurídica, identifica como el lucro cesante. De acuerdo con el Código Civil, en el artículo 1567, literal 1, menciona que la mora ocurre cuando el deudor no cumple con su obligación en el tiempo estipulado. En este caso, Materiales X y Z está en mora desde que incumplió los plazos de entrega estipulados en el contrato. La mora activa las cláusulas penales y otras medidas de resarcimiento. Cabe destacar también, se establece que puede llegar a existir la determinación e imposición de valores por el concepto de mora, es decir, condenar a la parte morosa que no cumplió con su obligación conforme los fundamentos que se encuentran determinados en la norma en el artículo 1572 del Código Civil. Como cláusula penal, determinar la aplicabilidad y el cálculo de la cláusula penal por el retraso. En este caso, la cláusula penal opera como fundamento jurídico por el cual se interpone una sanción de carácter pecuniaria al sujeto que cometió una afectación jurídica por incumplir una obligación. La cláusula penal estipula que son $5,000 por cada semana de retraso, el cual tiene un retraso de 24 semanas que consta 6 meses, el monto acumulado de $120,000. Este cálculo es exigible salvo que se considere desproporcionando o contrario a la buena fe. Extinción por pago. Considerar si los pagos realizados pueden ser recuperados debido al incumplimiento. En el derecho civil opera la condición resolutoria tácita como también la condición resolutoria expresa. En este sentido, a través de esta condición resolutoria se puede restituir los daños y perjuicios solicitando que se pague la indemnización y el monto del capital ya aportado, para con ello rescindir el contrato que ha sido incumplido por la otra parte. Los pagos realizados por construcciones futuras pueden recuperarse proporcionalmente, dado que Materiales X y Z no cumplió con la contraprestación. En resiliación o mutuo consentimiento, se evalúa la posibilidad de extinguir la obligación mediante un acuerdo mutuo. La obligación puede ser extinguida por un acuerdo mutuo en base al artículo 1561 del Código Civil, en virtud de que las partes pueden transigir a esta causa a fin de extinguir la obligación con las disposiciones, acuerdos y convenciones que puedan desarrollar en un acto de carácter contractual extrajudicial. Novación. Considerar la posibilidad de sustituir la obligación original por una nueva. Es precedente la novación en virtud de que se genera una nueva obligación para cumplir la obligación incumplida.
En la novación se puede establecer la determinación de la obligación general. Remisión. En base al artículo del Código Civil 1668 ecuatoriano, Construcciones Futuras efectivamente puede desarrollar la renuncia de su derecho al cumplimiento de la obligación. Esto en virtud de que no se trata sobre un derecho de carácter irrenunciable. Compensación. Específicamente en el artículo 1672 determina que si existen deudas recíprocas de las partes, es posible extinguirla mediante la compensación. Para ello, las deudas deben ser mutuas y entre las mismas partes, lo que permite extinguir las obligaciones correspondientes. Confusión. Basado en el artículo 1681, nos verifica la confusión en este caso, ya que no con las construcciones futuras y materiales X, Y, Z no coinciden simultáneamente con el acreedor y el deudor. La confusión solo opera si ambas partes comparten esa calidad en el mismo acto contractual. Pérdida de las cosas debidas. Según el artículo 1688 del Código Civil ecuatoriano, la obligación puede extinguirse si se toma imposible cumplir la prestación. Sin embargo, las partes incumplidas deben indemnizar por daños y perjuicios causados por mora o a la contraparte que sí cumplió con sus obligaciones. Condición resultoria. La condición resultoria tácita puede aplicarse si una de las partes incumple el contrato. Esto permite a las partes incumplir, exige el incumplimiento total o solicitar la rescisión del contrato, incluye el reembolso de los valores ya pagados y una indemnización por daños y perjuicios. Como conclusor puedo mencionar sobre la propuesta de soluciones. La solución legal propuesta para el caso consiste en presentar una demanda por incumplimiento de contrato, dado que una de las partes ha cumplido con sus obligaciones, mientras que la otra no ha entregado los bienes estipulados en la cláusula contractuales. Según el Código Civil, los contratos tienen fuerza de ley ante las partes y lo pactado debe cumplirse. La parte afectada puede recurrir a la vía judicial para reclamar su dinero o buscar un método alternativo de solución de conflictos como la mediación. En el caso de no alcanzar un acuerdo mediante mediación, se puede proceder con una demanda judicial conforme al artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, solicitando indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de incumplimiento. Esto incluye la recuperación del capital invertido por parte cumplida, mientras que la parte incumplida podría ser condenada a reparar los perjuicios ocasionados, lo que implicaría una afectación económica. En conclusión, la propuesta legal principal es iniciar una demanda o recurrir a la mediación para garantizar los derechos de las partes cumplidas. El accionante podrá recuperar su capital o recibir indemnizaciones, mientras que la parte incumplida enfrentaría sanciones económicas por los daños causados. Ambas soluciones buscan asegurar el respeto a las obligaciones contractuales y proteger los derechos patrimoniales afectados. Gracias, una buena noche.